El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra contra Irán será una corta excursión, aunque advierte que la ofensiva continuará hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado. Sus declaraciones se producen en medio de una escalada militar en Oriente Medio que también se extiende a otros frentes de la región. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Trump da por prácticamente terminada la guerra con Irán y plantea que Estados Unidos tome el control del estrecho de Hormuz, mientras Israel está sopesando una incursión más profunda en el sur del Líbano y una ampliación de su presencia militar allí. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declara muerto el viejo orden mundial y dice que Europa ya no puede ser su guardiana. Desde Bruselas ha justificado además el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Y las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas en Colombia reordenan la carrera presidencial. Sorpresas en las candidaturas, ajustes para figuras mediáticas y una izquierda que consolida su peso político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la guerra contra Irán será breve y reiteró que la ofensiva continuará hasta lograr la derrota total del enemigo. Dijo que está considerando además tomar el estrecho de Hormuz. En paralelo, Israel intensificó sus ataques contra infraestructuras militares iraníes, incluidos lanzadores de misiles y centros vinculados a la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán respondía con una nueva salva de misiles contra territorio israelí. En Bahrein, drones iraníes dejaron al menos 32 heridos y provocaron un incendio en una refinería de petróleo, según el Ministerio de Salud del país. En paralelo, Donald Trump se refirió a la reciente designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán y expresó que no está contento con la decisión. El presidente de Estados Unidos declaró que el nombramiento de Mojtaba, de 56 años, para reemplazar a su padre, Ali Khamenei, al frente de la teocracia iraní, no cuenta con su aprobación. De noche, la celebración estalla en Teherán tras confirmarse lo que muchos esperaban. Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, fallecido tras los ataques de Estados Unidos e Israel, sucederá a su padre en la cúspide del régimen iraní. El poder pasa de padre a hijo, despejando las dudas de quién quedaría al frente de la República Islámica. Gracias a Dios que ha sido alguien que confiamos vengará la muerte de su padre y no hará concesiones a Estados Unidos. Estamos seguros de que no cederá ante ellos. Es un verdadero hijo de Khamenei. Él es el sucesor legítimo para el difunto líder, si Dios quiere. Espero que seamos dignos del honor de apoyarlo y hacer que el país se sienta orgulloso. Mojtaba Khamenei es el tercer líder supremo de Irán desde la Revolución Islámica de 1979. De 56 años, el clérigo de rango intermedio ha mantenido un perfil bajo y hasta ahora no se le conocía ningún cargo gubernamental. Ha forjado, eso sí, fuertes conexiones políticas y militares. Ahora muchos ven su nombramiento como una señal de desafío y venganza. La madre de Mojtaba Khamenei habría muerto junto con su padre en los ataques de Estados Unidos e Israel. Según reportes, también habrían acabado con la vida de su mujer y otros familiares. Como la nueva figura más poderosa de Irán, será el responsable de la estrategia de guerra. Y el recién nombrado ayatolá ya se ha convertido en el objetivo de Israel, que ha prometido acabar con cualquiera que fracase en hacer reformas en el país. Mientras, Trump ha advertido que un líder supremo sin su aprobación no durará mucho tiempo. Para los iraníes que se oponen al régimen, el nombramiento de Mojtaba cancela sus esperanzas de un cambio en el país. Y vamos a Washington para ampliar la información con José Díaz Briceño. José, Trump insiste en que la guerra con Irán será corta. ¿En qué se basa esa previsión y qué factores podrían desmentirla? ¿Es un mensaje que responde a una evaluación militar real o es una estrategia política para tranquilizar a la opinión pública?
Creo que lo que ha caracterizado al presidente Donald Trump en estos días que ha durado la guerra contra Irán ha sido el cambio de metas que ha establecido día con día. El presidente Trump al inicio de este conflicto aseguró que se trataba de la liberación del pueblo iraní, hablando prácticamente de un cambio de régimen que forzaría a Estados Unidos. Esto después fue contradecido cuando el presidente Trump ha dicho simplemente que buscaba terminar con los remanentes del programa nuclear iraní y así pues sucesivamente, hablando también sobre el fin de la armada iraní, del programa de misiles balísticos. Es decir, las metas del conflicto para Estados Unidos han cambiado, y al mismo tiempo que el presidente Trump declaraba que esta guerra estaba prácticamente terminada, el Pentágono publicaba una publicación en la red social X asegurando que recién comenzaba la ofensiva. Esto muestra lo contradictorio que la administración Trump tiene respecto a este conflicto con Irán, y de acuerdo con algunos analistas aquí, la última declaración de que la guerra terminaría pronto estaba prácticamente dirigido a que saliera publicado 2 horas antes de que cerraran los mercados para calmar las tensiones en el plano económico. Bueno, contradicciones y amenazas también. Donald Trump dice que está considerando tomar el control del estrecho de Hormuz. ¿Qué significaría en la práctica ese control y es algo realmente viable militar y políticamente hablando? El presidente Trump no ha dado detalles sobre exactamente a qué se refiere con la toma del estrecho de Hormuz, y sin embargo en los medios estadounidenses se especula que lo que la administración Trump estaría sopesando sería una toma de control de una pequeña isla de 20 a 25 kilómetros cuadrados ubicada en el norte del Golfo Pérsico, la isla de Karg. Esta isla específicamente maneja más del 90% de las exportaciones iraníes hacia el exterior, y esto, exportaciones de petróleo, y esto obviamente el presidente Trump y sus aliados en la administración estarían viéndolo como una forma de controlar un nodo estratégico que les daría una palanca de influencia sobre cualquier régimen que quede en Irán al final de este conflicto. Esto es lo que el presidente Trump siempre ha llamado el modelo venezolano para controlar las exportaciones de crudo. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y en medio de la guerra en Oriente Medio, Putin y Trump han hablado hoy por teléfono. La primera llamada entre ambos desde diciembre. Una llamada constructiva, según Rusia, y en la que Putin habría presentado a Trump su propuesta para acabar con la guerra en Irán. Rusia sigue siendo uno de los aliados más poderosos del régimen de los ayatolás. Precisamente hoy la presidencia rusa ha hecho público el mensaje de felicitación de Putin al nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei. Un mensaje en el que Moscú ofrece apoyo inquebrantable a Irán en uno de los momentos más difíciles para el régimen iraní. En el telegrama, Putin dice que espera que Mojtaba continúe con honor la labor de su padre. Primera conversación en lo que va de año entre Vladimir Putin y Donald Trump. Conversación telefónica en la que Putin ha insistido en que quiere que la guerra de Irán termine lo antes posible y ha hecho varias propuestas para que así sea a su homólogo estadounidense. Propuestas que, al menos de momento, no han trascendido, pero que ponen sobre la mesa algo evidente. Moscú quiere que la guerra acabe porque teme perder otro aliado internacional y le van quedando cada vez menos. Sobre la mesa también estuvo la situación en Venezuela, pero sobre todo los precios del petróleo. Y es que, aunque esta subida fuerte que han subido los precios de los hidrocarburos esta semana puede ayudar a la economía rusa a corto plazo, la posibilidad de que esta guerra se enquiste y arrastre a toda la economía global a una recesión es cada vez más fuerte, y la economía rusa no está precisamente ahora para enfrentarse a una recesión global. También se habló de Ucrania, pero quedó evidente que es ahora mismo un tema en segundo plano. La prioridad, tanto para el Kremlin como para la Casa Blanca, pasa ahora mismo por la situación en Irán. Y el ejército israelí lanzó este lunes un operativo en el sur del Líbano contra objetivos de la milicia islamista Hezbollah. 15 helicópteros irrumpieron en territorio libanés en la segunda incursión israelí en la zona desde el estallido de la guerra de Irán.
Además, el ejército israelí bombardeó varios suburbios de la capital libanesa en un ataque contra una supuesta infraestructura del grupo chií pro-Irán en Beirut. El gobierno libanés elevó a 486 víctimas mortales el balance de los ataques israelíes de los últimos días, que han desencadenado una crisis humanitaria con unos 600.000 desplazados. Nos toca ahora hablar con Joan Cabasés en el Líbano. Joan, los dirigentes libaneses han reiterado hoy su predisposición para establecer negociaciones directas con Israel. ¿Qué margen real existe ahora mismo para abrir una vía diplomática en medio de esta escalada? Hola, ¿qué tal? Bueno, el margen para que exista una vía diplomática es real. Lo que es más difícil de imaginar es que ambos países, ambos gobiernos puedan hablar el mismo lenguaje. Vemos como el primer ministro libanés, Nawaf Salam, a quien ahora vemos en pantalla, suele decir que él querría una relación con Israel bajo el espíritu de la Iniciativa de Paz Árabe, que es un acuerdo firmado en Beirut en el año 2002, en el que 57 países árabes e islámicos se comprometieron a firmar la paz con Israel si Israel levantaba la ocupación con los territorios palestinos. Vemos, sin embargo, como el gobierno israelí es un gobierno que no suele querer negociar con los líderes de los territorios donde tiene ocupaciones militares. Eso sucede, aunque sean casos distintos, en Palestina, en Siria y en Líbano. De hecho, el caso sirio es paradigmático y un mal precedente para Líbano. Vemos cómo Israel ha ocupado nuevos territorios en Siria desde la caída de Bashar al-Assad en 2024 y cómo el gobierno recientemente formado en Siria asegura a Israel que su territorio no va a suponer una amenaza para Israel y que quiere negociar con Israel el levantamiento de esa ocupación. Pese a las buenas intenciones sirias, Israel ha torpedeado las negociaciones con Damasco y ha asegurado que no va a levantar la ocupación de varios puntos del sur de Siria. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde el Líbano. A vosotros. Y sistemas de defensa de la OTAN interceptaron hoy en el espacio aéreo turco un segundo misil balístico lanzado desde Irán, según informó el Ministerio de Defensa de Turquía. La semana pasada Irán lanzó un primer misil hacia el espacio aéreo turco que fue interceptado por las defensas aéreas de la Alianza Atlántica. El Ministerio de Defensa turco ha explicado que los restos del misil derribado han caído en un terreno vacío en la región de Gaziantep y que no se han registrado heridos. Y el presidente turco instó de nuevo a Irán a no extender el conflicto y aseguró que su país está haciendo todo lo posible para evitar una escalada. Escuchemos las palabras de Recep Tayyip Erdogan. Pese a nuestras sinceras advertencias, se siguen dando pasos extremadamente erróneos y provocadores que pondrán en riesgo la amistad de Turquía. La posición de Turquía es clara. Sus extraordinarios esfuerzos para evitar una mayor propagación del conflicto y el derramamiento de sangre también son evidentes. En el contexto de los acontecimientos actuales, reitero una vez más que se debe evitar persistir en el error y la obstinación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, volvió a justificar este lunes el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel sobre Irán, aunque este carezca del mandato de Naciones Unidas. Von der Leyen, que acumula críticas por invadir las competencias de los Estados miembros en política exterior, ha llamado a reformar un sistema internacional basado en las normas de un mundo de posguerra, de estabilidad y multilateralismo muy diferente al tablero geopolítico de hoy. Europa ya no puede seguir siendo la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que se ha ido y no volverá. Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir junto a nuestros aliados. Pero ya no podemos confiar en ese sistema como la única forma de defender nuestros intereses, ni dar por sentado que sus normas van a protegernos de la compleja amenaza a la que nos enfrentamos. El viejo orden global, el de un sistema internacional basado en reglas, ha desaparecido. Analizamos este discurso de von der Leyen y lo que implica con Brian Acuña, analista internacional. Gracias por acompañarnos. ¿Es acertado afirmar que el orden internacional basado en reglas ha desaparecido o es una forma de justificar un cambio en la política exterior y de defensa de la Unión Europea?
Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que acá lo que hemos visto es una erosión más bien progresiva del orden internacional que está basado en reglas. Este sistema, de hecho, pues data del término de la Segunda Guerra Mundial, que se basaba mucho en el multilateralismo, el derecho internacional y en el arbitraje por parte de los diferentes estados. En la época actual, pues se ha visto un poco golpeado, ¿verdad?, debido a potencias revisionistas como Rusia, China, e incluso, digamos, algunas movidas por parte de los Estados Unidos. Y para esto, la Unión Europea, pues, se ha sentido un poco, digamos, se ha quedado un poco atrasado, se ha sentido un poco desplazado y ha llevado, digamos, en la época actual a una necesidad de que la propia Unión Europea tenga que adaptarse a un sistema que es mucho más competitivo y menos predecible de lo que era en décadas anteriores, y más con la aparición de tantos actores no estatales que están participando siempre en la dinámica internacional. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo se puede adaptar a este nuevo orden mundial? ¿Qué papel juega o puede jugar la Unión Europea en el nuevo equilibrio global? ¿Actor estratégico autónomo o socio subordinado de Estados Unidos? Bueno, yo creo que aquí, en este punto, Europa lo que va a estar buscando prioritariamente es mayor autonomía en áreas claves, en elementos como la industria, el tema de la defensa, también energía, tecnología, porque esto los ha llevado a una interdependencia durante muchas décadas con el gobierno de Estados Unidos, y la Unión Europea por sí mismo, ¿verdad?, va a ser muy difícil de que pueda ser un actor totalmente independiente, sino que va a necesitar de alguna forma dejar de verse como un actor subordinado a los, digamos, a los intereses de Washington. Y acá lo que tiene que hacer es transformarse en un socio más equilibrado dentro del bloque occidental para que deje de verse de esa manera y pueda tener un rol todavía mucho más protagónico a lo que ha logrado hasta la época actual. Muchísimas gracias. Hablamos con el analista internacional desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y hablamos ahora de petróleo, porque ha sido el gran tema de hoy en la economía. ¿Qué tal, Silvia? Sí, de petróleo y de mercados, porque el panorama ha cambiado en esta jornada. Los mercados bursátiles subieron, los precios del petróleo retrocedieron y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron este lunes, después de que el presidente Donald Trump afirmara que la guerra contra Irán está literalmente muy avanzada y prácticamente concluida. También señaló Trump que Washington va muy por delante del plazo inicial de 4 a 5 semanas previsto para la operación bélica. Este conflicto, iniciado a fines de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, había provocado temores de interrupciones en el estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que disparó los precios energéticos y elevó el riesgo de inflación global. Los mercados se dieron la vuelta en apenas media hora tras conocerse que Trump consideraba que la guerra está casi completada. Vamos a hablar de este asunto, por supuesto, con Ana Nieto, nuestra colega en Nueva York. Ana, contanos, ¿cae el riesgo entonces con apenas unas palabras de Trump? Sí, Trump no fue preciso diciendo esto, y luego poco después dijo en Florida que la guerra va a ser una excursión corta, aunque no se detendrá hasta que el enemigo sea derrotado. Esta vaga perspectiva eliminó fulminantemente las pérdidas de los índices de Wall Street, que cerraron con ganancias que en el caso del Nasdaq fue del 1,4% y un 0,8% en el caso del Standard & Poor's 500. También cayó el rendimiento de los bonos a 10 años y perdió fuerza el dólar, que se había reforzado durante el día porque ha recuperado algo su posición como valor refugio. El petróleo, que llegó a cotizar a $120 el barril en el mercado de futuros, cerró por debajo de los $90 el barril, tanto en el caso de Brent como en el de Texas Intermediate. Trump ha llegado a decir que está pensando en tomar el estrecho de Hormuz, donde apenas un reducido grupo de barcos está circulando. Ha sido una jornada de fuertes giros y de mucha volatilidad que puede ser puesta a prueba mañana mismo, dada la propia volatilidad de la situación en Oriente Medio y de la volatilidad en la Casa Blanca, que solamente el viernes decía que no iban a aceptar nada que no fuera una rendición incondicional de Irán. Ana, además de las palabras de Donald Trump, también las potencias del G7 están preparando un dardo tranquilizador, incluso más concreto que el del presidente estadounidense, y en el sector energético. Contanos.
Sí, la subida del precio del crudo ha puesto en guardia a todo el mundo. La amenaza de inflación y el crecimiento ha hecho que los ministros de Finanzas del G7 consideren la posibilidad de abrir las reservas estratégicas, algo que ayudó a calmar bastante los mercados desde por la mañana, los mercados del crudo en cierta medida, y rebajó la presión en los precios. El martes, mañana, va a haber otra reunión por parte del G7 para aprobar esta medida con la que se añadiría oferta al mercado. Estados Unidos, por su parte, tiene limitaciones en este sentido porque sus reservas están a apenas el 58% después de haberlas usado durante la crisis del COVID y no haberlas rellenado por problemas de infraestructura y de financiación. A nivel global se teme un periodo de esta inflación, alta inflación, bajo crecimiento, y por eso también se habla incluso de una rebaja temporal de las sanciones a Rusia. Trump ha hablado también de que la subida del precio a corto plazo es un precio pequeño a pagar por todo lo que está pasando. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Silvia Cabrera nos trae más información. Hablamos de armas, porque el comercio mundial de armas creció un 9.2% en los últimos 5 años, impulsado por el auge de la demanda en Europa a raíz de la guerra en Ucrania. Así lo refleja un informe publicado este lunes por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el CIPRI. Los países europeos triplicaron sus importaciones de armamento entre los años 2021 y 2025,